estamos en el proceso todavía de investigar sobre la especificidad de nuestro campo psicosocial. Y bueno, en el camino hicimos todo este desarrollo bibliográfico de buscar, y ahora es esta parte de las entrevistas que para foguearnos con los exponentes como usted, como todos los números que nos pasó, sobre lo específico, si existe lo específico en psicología social. ¿A usted qué le parece? Y que tendríamos que traer la frase o el pensamiento de Freud: toda psicología es social. Eso es de Freud, no sé si lo recordamos. Sí. Bueno, a partir de ahí creo que empieza la respuesta que están buscando. Si reconocemos la importancia de Freud en este campo de investigación, si lo reconocemos y si él lo afirma, se invierte la carga de la prueba. Habrá que demostrar por qué no es así, pero hay que partir del hecho de que es así. No sé si queda claro. Sí. Hay que invertirlo, en mi criterio. El que crea que no tendrá que demostrarlo, porque la prueba, no diré de la verdad, pero sí de lo verdadero histórico, queda en boca de Freud, por lo menos para muchos que lo hemos leído y que consideramos que como fundamento de toda esta disciplina, el que quiera acercarse a ella con humildad, como en mi caso, lo toma como punto de partida. Y hay un dicho en las ciencias jurídicas que es la prueba. ¿Qué es lo que se prueba? Es como lo que fundamenta la investigación. Entonces yo creo que lo que habría que investigar es por qué no. Yo parto de que la verdad es esa. Toda psicología es social. Y yo le agregaría en lengua mía que donde termina el intento, es decir, donde terminan los intentos, o a ver cómo lo podríamos decir, donde termina la psicología social, empiezan los intentos de una psicología individual. En los límites. Pero que ahí está el punto de partida de la esencia de la cosa. ¿Cuál es la esencia de la psicología en su amplitud? Entender la conducta humana y contribuir a que esa conducta humana, como dice Spinoza, esté libre de veneno. Eso creo yo es lo que buscaba Freud, y creo que lo reconoce cuando habla sobre Spinoza. Lo ubicamos, ¿no? Sí. El filósofo de Ámsterdam. Freud dice que Freud dice que su obra la desarrolla a partir de Spinoza. ¿Y qué es lo que busca Spinoza? Una conducta sin veneno. Y la conducta sin veneno es una conducta ligada inexorablemente a quedar por fuera de los, diríamos, de los factores que la sociedad provoca en el ser. Hay como dos maneras elementales: o la enfermedad, veneno, llamo yo, nace del sujeto o llega al sujeto. Y si llega al sujeto, básicamente llega por fuera del sujeto. La enfermedad no nace con el sujeto. La enfermedad se hace. Y todo hacer, las relaciones de cultura
son más potentes que lo que se podrían llamar las relaciones de naturaleza. Eso es mi punto de partida. Y bueno, y obvio que están los otros y que yo no soy nadie para imponer ninguna verdad en nada, pero es en lo que yo creo y en lo que sostengo desde que reflexiono sobre estos temas desde la década del 40. Seguramente me he quedado atrasado, seguramente no tenga ningún valor lo que yo pienso, pero eso es lo que pienso. No, ¿cómo no va a tener valor? Estamos acá preguntando por el valor de su pensamiento. Si querés pararlo para que no se... Bueno, no, seguimos. Vos hablaste de Freud, de Spinoza. ¿Cómo periodizás la historia de la psicología social? ¿Está para hablar? ¿Sí? Sí, ya está. De golpe me vienen las ideas, porque como yo trabajo con la palabra, de golpe me quedo como mal si no encontré la mejor palabra para decir lo que tengo en la cabeza. También se podría decir así lo que pienso, que siento que ahí donde termina la psicología del sujeto como actividad primaria, angustiosa y a la par externa, comienza la verdadera psicología del cambio humano. Y esa es la psicología social. Es decir, hay una psicología, podemos decir, rudimentaria, salvaje, pobre, donde falta todavía elaborar lo profundo de la esencia humana. Lo profundo de esa esencia o identidad humana termina con el propio sujeto cuando es prisionero de sus pasiones. Recién cuando supera la pasión elemental y empieza a salir a luz la cosa que define la calidad humana, ahí entra en acción la posibilidad de la psicología social como un instrumento de armonía que venza la posibilidad del envenenamiento del ser. Ahí lo dije un poco mejor. Sí, Definitivamente. Ustedes después tomen lo que quieran, borren lo que quieran. Sí, si quiere, Total, cuando transcribimos yo la ya entrevista. pasé los 70 años, o sea que ya soy discapacitado. No, quiero hacer el trámite de discapacidad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Existe tal trámite después de los 70? Sí, lo voy a inaugurar yo. Porque cuando te operan del corazón como a mí, podés pedir la discapacidad física. Y lo voy a pedir, entre otras cosas, porque me asegura que cuando voy al cine me dan el 50% de descuento. Ahora el cine está caro encima. Cine está caro. Sí. Entonces lo voy a hacer. Y después hablé con Alfredo Grandi y otros amigos, Volnovich, y están todos dispuestos a firmarme discapacidad mental. Pero hablo en serio. Y ahí podría conseguir otro 50% de descuento. Ya sería gratis. Sí. Ya tengo el cine y el teatro gratis, me dan descuentos en librerías, en viajes. Así que Para viajar. ¿Se fue hace poco o no? ¿A Perú? ¿Dónde era? No, San Luis. Venezuela. Venezuela. No, ahora San Luis, pero antes estuve en Venezuela. Bueno. Le estaba preguntando antes de que se le... Pero no son chistes las cosas que les digo, ¿eh? Pueden usarlas, en serio digo, hasta donde a ustedes les venga bien. Nos faltan unos años para los 70, pero podemos tomar el carnet para el 50% de descuento. Sí. Lo que le preguntábamos era...
usted retomó a Freud, Spinoza. Spinoza. ¿Cómo piensa la periodización? Periodización. Qué palabra difícil. Sí. ¿No? Yo no la podría decir. No, en serio, tampoco. Periodización. De la psicología, de la historia de la psicología social. Un punto de partida de lo que leí, porque uno puede intentar puntos de partida a partir de la transmisión, diríamos, de las transmisiones verbales, de las leyendas que se cuentan, de los mitos, que siempre algo tienen que ver con este universo que están abordando y que yo abordo. Pero también es cierto que cuando está registrado en escritura, uno para bien o para mal siente que pisa sobre una piedra firme, que uno puede como decir, desde aquí me apoyo y me lanzo al vacío, porque si no es como tartamudear. Yo siento que lo humano necesita como un punto de apoyo. O dicho de otra manera, a ver, lo puedo decir así, que se trata de mirar hacia lo desconocido, hacia lo que vendrá, al devenir, pero tenés que subirte a un faro, porque el faro te permite una base en la tierra, y desde esa base te lanzás hacia el mañana, pero no como un aventurero que se extravía y que simplemente despierta pena o dolor, sino que te lanzás a la aventura con una base que te sostiene con la mirada y el sentimiento y las pasiones y la cultura de tu época. Se trata siempre de tratar de avanzar, de construir el devenir, pero yo creo que tiene que estar ese ser siempre con un pie sobre la tierra de su realidad, sobre lo que Hegel llama el espíritu de su época. Desde el espíritu de mi época te lanzas. Y yo creo que para determinar el espíritu de la época y uno lanzarse, y en la inversa, ir hacia el pasado, pero no arqueológicamente, sino ir hacia el pasado para entender el presente y la posibilidad del mañana. Y para mí la piedra que me permite entender el ayer para construir el mañana y así poder entender el hoy es lo que está escrito, lo que yo puedo leer, aún traducido, pero que tiene la prueba del deseo de la verdad. Entonces yo parto de lo escrito que recuerdo y donde yo puedo decir, aquí hay puntos de partida sin los cuales entramos directamente en la inestabilidad del vacío, de la nada. Tengo yo algunos como piedras que más amo que otras. La piedra más antigua que amo y a la que recurro cuando la angustia me supera es Hesíodo con los trabajos y los días. Esa es la primera piedra desde la cual yo creo que se puede construir pensamiento sobre la conducta humana, sobre los desvaríos humanos, sobre las necesidades, sobre las firmezas humanas. Ahí en los trabajos y los días, decía que si no me equivoco son más o menos 650 años antes de Cristo, yo tengo una base de pensamiento.
Otra segunda base de pensamiento, que ahí donde dudo me afirmo, y tengo en Heráclito. Creo que ese humilde concepto, que algunos dudan que fue de él, pero yo sigo creyendo que fue de él, sobre que nadie se baña dos veces en el mismo río, es tan simple y tan profundo, sobre el cual se puede como sostener un pensamiento armónico, porque para mí, y no invento nada, no hay salud y enfermedad, sino que es todo armonía o desarmonía, o veneno o no veneno, ¿no? Y ahí hay como piedras. La dignidad humana de Prometeo, que lo vemos por primera vez, por lo menos no recuerdo otro texto escrito anterior a Hesíodo, es decir, la posibilidad de robar el fuego de la vida como manera inicial de lo armónico. ¿Sí? En ese fuego está la armonía. Para mí, más que salud, digo armonía, y no invento nada, porque también ahora la Organización Mundial de la Salud define, ¿no? Creo que la salud a partir del concepto de lo armónico. Estamos volviendo a los clásicos en eso. O sea que yo creo en eso, me parece un avance gigante que la Organización Mundial de la Salud tenga ese principio, que no hable de enfermedad, sino que hable de armonía y desarmonía, que es mucho más social que de medicina, por decir así. Yo no creo en las ciencias individuales, yo creo en la transdisciplinariedad del pensamiento, donde confluye lo que podemos llamar la ciencia, lo que podemos llamar el arte, lo que podemos llamar la religión, la magia, toda la forma, ¿no? No solo el episteme. Yo no distingo mucho tampoco entre episteme y doxa. Para mí se trata de una visión global de lo humano. Freud también un poco retomaba esto que usted dice, con el Dios Logos, en el malestar en la cultura. Claro. Él habla de la ciencia y del arte, como el Logos, lo más humano. Claro, digamos. Que sí. Así que ya hablaba de la transdisciplina, claro, mucho tiempo antes de mi maestro Enrique Pichon Rivière en la Argentina es el primero, claro, que habla. Cuando el único que había hablado, que yo sepa, era Piaget, pero ya Pichon Rivière en nuestro país ya hablaba de la mirada transdisciplinaria, donde arte, juego, ciencia contribuyen a una mirada, diríamos, eloística, creo que se dice la palabra. Holística. ¿Cómo? Holística. ¿No? Sí. Sí, esa es la palabra. A mí también se me olvidan las palabras. Del mundo, ¿no? Yo eso lo creo. Con los años uno, por un lado, se hace más humilde, especialmente si tomas contacto con la muerte, pero te quedan algunas cosas, esas cosas mínimas que tu cuerpo sabe, es que tenés que tener la paciencia de dejar lo absoluto, transitar con humildad lo que está construyéndose, no despreciar nada y sospechar de todo. Esa mirada de Nietzsche de la sospecha sobre todo lo que está escrito, sobre todo lo que se dice, sobre todo lo que damos por firme. Bueno, la transdisciplinariedad ayuda
a eso, ¿verdad? Porque no hay una sola cosa. La armonía se compone de una transdisciplinaridad y de la posibilidad de las contradicciones que se dan entre distintas cosas que a la vez construyen lo nuevo. Es decir, siempre una visión dialéctica trascendente de la construcción y de cualquier concepto. Es decir, ver, por ejemplo, lo loco y sano como tesis y antítesis, y la conducta humana como un devenir que supera las estructuras fijas y van hacia una estructura en movimiento, siempre en un hacerse. No, yo no creo en el principio de identidad aristotélico, que A es A y B es B. No, yo creo que todo es un producirse, todo es un hacerse, que no hay persistencia de la conciencia, que también la conciencia se va haciendo, y en la medida que la conciencia se va haciendo, el sujeto se va haciendo. El sujeto nunca está terminado. El cuerpo, el espíritu, el psiquismo, el alma, pues yo creo en todo, bueno, es un hacerse. Es un hacerse que no se termina nunca, siempre está en devenir, en proceso. Y a lo que aspiramos y es a la conciencia crítica y el derecho a la belleza. Yo creo que el sujeto tiene dos derechos que determinan su identidad, que es el derecho a la conciencia crítica y el derecho al gozo de la belleza. Y eso se da armónicamente. De la belleza y de la conciencia nace el sujeto armónico, si trabaja con esas dos cosas y si por supuesto superó su necesidad mínima que lo mantiene vivo, porque yo también creo como Pichon-Rivière que el ser humano es un sujeto de necesidad y esa necesidad solo se satisface en sociedad, es decir, la precaria identidad del sujeto se lo da la mirada del otro. Es el otro el que te dice quién sos, si estás vivo o muerto, porque ni siquiera tenés identidad ni sabés si estás vivo o muerto, si no es por la mirada del otro. Es por eso también que usted dice que la identidad se va construyendo permanentemente. Construyendo permanentemente. Claro. Construyendo Siempre se está permanentemente. probando con el otro. Sí, sí. Y tener el carnet de discapacidad. Y sí, por eso yo ahora voy a tener carnet de discapacidad. Quiero que me den el descuento para ir al cine y al teatro. Y usted recién... Y bueno, y ahí entonces, ¿cómo voy construyéndome? Bueno, ahí está, obviamente, no puedo olvidar, así como momentos fundantes, que recomiendo a todo aquel que quiera meterse en el mundo de lo sano, lo enfermo, lo loco, los posesos, hay que leer a Platón, el Fedro de Platón. Ahí creo que ese reconocimiento de Platón sobre que nadie contribuye más a la gloria de Atenas que los posesos, que los locos, debe llamarnos la atención. Debe llamarnos la atención cuando dice eso y cuando dice después la incomprensión que le causa cuando entra el más importante de los poseídos, de los locos de la época, entra al Senado y todos los senadores salen corriendo. Yo creo que ahí está definido como el drama de la civilización. A la construcción de la razón nadie aporta más que el que viene deslegitimado desde la sinrazón. Y sin embargo, cuando aporta, lo que provoca es el miedo, lo que te advierte y te hace sospechar que la razón puede ser construida desde el miedo más que desde el amor. O en lengua de Borges, que el ser humano
se acerca más al bien, a los actos del bien, desde movido más que por el amor, por el espanto. Es decir, que el miedo como determinante de la conducta humana. Y a esa hay que oponerle el amor, la conciencia. Y es una tarea muy difícil. Desde ese lugar, bueno, también es cuando Platón habla de la locura amorosa, es el primero que habla de eso, mucho antes incluso que Freud, ¿no? Cuando Freud dice que el enamoramiento es una forma de la locura, ya lo había dicho Platón en el Fedro. O sea que si uno quiere construir pensamiento, tiene que volver a nutrirse en los que primero son nuestras piedras, pero en esas piedras, desde donde te apoyás para saltar, viviendo en Latinoamérica y no teniendo yo, por desgracia, pues hubiera sido más cómodo para entender más, antepasados de los pueblos originarios, pero viviendo acá tengo como el privilegio y a la vez la demanda de un mínimo de seriedad intelectual, de ver qué pensaban sobre estos temas los pueblos originarios. Y ahí uno puede encontrar también momentos fundamentales de nuestra cultura, el concepto de lo enfermo, de lo sano, del bien, del mal, de la razón, de la poesía que tienen los pueblos antiguos de esta parte del mundo. Por donde yo más transité son los incas, los guaraníes, los mayas, los mapuches, que es donde yo más trabajo. Te das cuenta que, por ejemplo, el concepto de enfermedad única del que hablaba Pichon Rivière ya lo tenían los guaraníes mucho antes, que la idea de la tierra sin mal, que la trabaja Spinoza en Holanda en el siglo XVII, aquí ya estaba instalada en casi todas las culturas, que los incas a las personas que enfermaban y enloquecían, entre comillas, entre otras cosas, sentían que hacían un profundo bien a la comunidad, porque estaban anunciando que la sociedad estaba enfermándose, que estaba en desarmonía con el mundo, en desarmonía con la tierra y con los cielos. Y entonces a esa persona se la trataba con un gigantesco amor. Y en lengua simple, y uno lo compara con los problemas cuando alguien enferma y tiene que ir a una obra social o a un hospital, allá que tenían una forma, digamos, en lengua simple de socialismo primitivo, y todos tenían como su participación en lo que se podía llamar el bien común económico, ¿no? O el Producto Bruto Interno en lengua más simple, se lo mantenían hasta su muerte. Si alguien enfermaba, se consideraba que enfermaba por hacer un bien a la sociedad, por anunciar la desarmonía social. Y entonces, hasta el último de tus días, tenías que ser cuidado amorosamente por el conjunto, que era responsable de la enfermedad de cada sujeto. Y entre otras cosas, te mantenían como si fueras un trabajador activo, todo lo que vos tenías económicamente en la sociedad inca. Mirá vos la diferencia, que acá no sé, a los 3 meses, 6 meses, ya, ¿no? Es decir, pasamos de lo muy así filosófico a lo concreto, pero
los actos del bien filosófico se demuestran en los actos de la vida cotidiana, porque si no, no sirve para nada la filosofía, ¿no? Y en la vida cotidiana, ese reconocimiento de hacerse cargo de una desarmonía social se plasmaba cotidianamente en el profundo respeto que la comunidad tenía por quien estaba haciendo ese acto del bien al conjunto, anunciando que estábamos en desarmonía con el mundo. Mirá si acá, con la desarmonía que tenemos, que la naturaleza se está yendo al demonio con todos nosotros, que hay como una enfermedad con la naturaleza. Estamos agraviando tanto al mundo que nos rodea que estamos haciendo como una forma social de vivir en el suicidio, de vivir en la psicosis permanente, donde los momentitos de salud, entre comillas, de armonía, como digo yo, son mínimos frente a la desarmonía, al envenenamiento, a la enfermedad, en cualquiera de las lenguas que quieras poner, en el que vive la sociedad. Que un niño lo veamos en esa foto, ¿verdad?, que llega ahora, está de Siria, ¿verdad? Una foto que nos está diciendo, miren, están todos muertos. El niño en el borde del mar nos dice, esta sociedad está muerta. Es el muerto que nos muestra que estamos muertos y que la posibilidad de resucitación de la vida sería hacernos cargo de la muerte concreta de ese niño en el que hemos muerto todos. Eso es una forma concreta de mostrar la enfermedad mental y demostrarnos que la única manera, pienso yo, de acercarnos a esa armonía o salud social implica abordar ya específicamente del que trabaja o quiere ser un trabajador de la salud mental con una idea de la psicología social más que de la psicología individual, porque lo tremendo de la locura en la que estamos viviendo hace que acercarse al sujeto pobrecito, a la angustia existencial de esta cosita de nada que somos cada uno, es imposible sino si eso poquito que somos lo desbordamos por fuera del conjunto cultural, no por desprecio a cada uno de nosotros, sino por amor a cada uno de nosotros, por respeto a cada uno de nosotros. Lo profundo del ser se demuestra en los vínculos, y esos vínculos hablan de una sociedad, no hablan de un sujeto. El sujeto es en su vínculo, el sujeto es en un acto, y un acto es siempre en relación a lo que está ahí. Y lo que está ahí es el otro, la necesidad del otro, la necesidad del otro para estar vivo, para tener identidad, para recibir amor y para poder dar amor. Ahí siempre hay un vínculo, no hay otra cosa que vínculo. Todo lo que hacemos es social, tan social que hace que cada uno sea profundamente uno. Es decir, lo uno nace a partir de lo social. Al traspasar lo social somos capaces de entrar en lo profundo de cada sujeto. Es al revés. No es que dejás de ser vos para ser el otro. Para ser vos tenés que ser el otro. No sé si se me entiende, Sí. o no quiero que me vean como un loco que desvaría. No. Algo parecido a Ana María Fernández. Por supuesto. Ana María, la que quiero mucho, somos muy amigos. No la nombré, ¿ves? Pero ya la han visto. Sí. Fantástico. ¿Ves? Mi mujer tiene razón. No nombré a una mujer. ¿Vos viste? Sí, cómo no, fue la primera que nombró. Margarita de la UBA. Bueno, entonces me salvé. Ya tengo dos, me salvé. Sí, ellas dos, Ana María
Fernández, bueno, durante muchos años, ahora creo que tuvo un problema y no le renuevan el contrato en la universidad, ¿viste? Sí. Por esas cosas Burocrática. burocráticas, le han quitado cuando ella realmente, además si es una persona que habla y bien de lo grupal, de lo transdisciplinario, de la ideología, todo eso que ustedes están haciendo, la tienen a Margarita. Pueden borrar todo lo que yo dije y hacer un reportaje a ella. Usted, bueno, vos nombraste recién hace poco a Pichón Rivière, hablaste de tus piedras, donde te apoyás. Esos inicios en tu formación, ¿cómo fueron en la formación psicosocial?